Este jueves, el abogado del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, y del consejero Luis Verde Soto, ingresó una denuncia en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por supuesto prevaricato y obstrucción del proceso electoral. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Patricio Cadena, él es abogado de los consejeros del Consejo Nacional Electoral Pita y Verde Soto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, mucho gusto. Buenas tardes, estimados oyentes. Doctor, usted ha dicho que la sentencia emanada por el tribunal que otorgó al Movimiento Justicia Social nuevos plazos para inscribir las candidaturas para los comicios del 2021 implicaría modificar el calendario electoral. Legalmente, ¿puede el calendario electoral ser modificado después de que ya entró en ejecución? Efectivamente, es correcto lo que usted dice, Gisela. No puede modificarse el calendario electoral. Fue publicado, fue conocido por todos los interesados, en este caso que serían los 16 partidos políticos, los 16 binomios presidenciales y lógicamente toda la colectividad que somos votantes, ¿no? Entonces realmente el implicar el cambio del calendario electoral legalmente es imposible. Ahora, entonces, ¿qué intereses podrían estar detrás de esta, lo que han llamado, pues, extralimitación de funciones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cuáles serían los intereses detrás de todo esto? Realmente yo no quisiera especular sobre los intereses, pero lo que sí le puedo decir es que hay 16 binomios presidenciales que cumplieron las reglas, que lo hicieron a tiempo y que no tuvieron todos los inconvenientes y todas las tardanzas que en este momento buscan romper principios jurídicos válidos, vigentes además, como es el principio de preclusión. ¿A qué nos lleva todo este proceso? Son una serie de etapas, una serie de procedimientos con tiempos determinados, con plazos fatales, que se han venido cumpliendo por todos los movimientos políticos, por todos los binomios presidenciales. Pero en este momento justamente surge uno que requiere un plazo adicional y requiere además que se modifique un calendario electoral. ¿Cómo podemos modificar un calendario electoral si la transmisión de mando tiene que darse el 24 de mayo del año de la elección, es decir, del 21, ¿no? Es lo que se pregunta mucho la ciudadanía, ¿no? ¿Para qué existe un calendario electoral si llegamos a diciembre sin saber qué candidatos vamos a encontrar en la papeleta? Es correcto, así es. Esa es la preocupación justamente. Y pensemos en una cosa, Gisela, aquí hay que hacer un análisis muy profundo en un tema. La pandemia que golpeó al Ecuador, la pandemia del COVID-19, fue tan fuerte que en un momento dado se consideró, previo a la emisión del calendario electoral, moverlo justamente por todos los problemas que ocasionó, económicos, de tránsito y demás, pero ni siquiera la pandemia pudo movilizar el calendario electoral. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral resuelve justamente eso, que se conceda un tiempo prudencial a una organización política, ¿ya?, para que tenga los mismos derechos. Siempre tuvo los mismos derechos la agrupación política, si es que hubiera hecho y cumplido cada uno de los pasos y plazos. Ahora, muchos sectores consideran que las impugnaciones de los partidos y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral se han convertido en todo un show mediático que lo único que está haciendo es justamente afectar la transparencia de las elecciones. Usted, como entendido en el tema, ¿qué piensa al respecto? Gisela, yo creo que realmente el tema y el motivo por el cual se presentó esta denuncia es porque se rompió la ley. Yo creo que en este momento y realmente para futuro y dadas las circunstancias en las que se encuentra nuestro país, yo creo que tenemos que dar un cumplimiento irrestricto a la ley. La ley no puede estar moldeada bajo ciertos actores o ciertos beneficiarios o ciertos movimientos. La ley es para todos, inclusive para el máximo tribunal electoral que hay en el país. Una sentencia que no cumpla con los preceptos legales y que rompa la ley o la Constitución realmente es una sentencia nula, ¿no? ¿Cuál es ahora el proceso que debe seguir esta denuncia que ha hecho usted en nombre de Enrique Pita y Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral, por supuesto prevaricato y obstrucción del proceso electoral? ¿Qué es lo que viene después y qué es lo que puede pasar? ¿Esto entorpece aún más el proceso electoral? No, realmente es un tema absolutamente independiente. Es una acción legal justamente ante el incumplimiento, mejor dicho, el incumplimiento que hubo de parte de los jueces del Tribunal Electoral
respecto a las normas legales y constitucionales, se puso una denuncia en conocimiento de la fiscal general del Estado, que es la titular de la acción penal pública. Entonces, lo que corresponde en este momento es la apertura de una investigación previa justamente para verificar las actuaciones que estamos denunciando, ¿no? Legalmente, ¿cuánto puede durar esta investigación y cuándo se podría tener una sentencia en ese caso? Una vez aperturada la investigación previa, podría durar un año la investigación como tal, pero lógicamente son temas de conmoción nacional, de interés nacional, que yo creo que la señora fiscal general va a dar la atención debida en el momento oportuno. ¿Y cuál podría ser la consecuencia? Bueno, depende mucho de las actuaciones que la señora fiscal ubique como elementos de convicción y vea realmente las actuaciones que deben hacerse, porque lógicamente si es que se da los supuestos que hemos nosotros presentado como las conductas típicas denunciadas, lógicamente se podría formular una instrucción fiscal y pedido de medidas preventivas, ¿no? La situación es realmente preocupante lo que está pasando, acusaciones de un lado, del otro, y los ecuatorianos seguimos esperando para ver cuántos serán y quiénes serán los candidatos que finalmente tendremos en las elecciones cuando estamos a puertas de empezar la campaña electoral. Es realmente no solo que es preocupante, sino también que es vergonzoso. Concuerdo con usted, Gisela, concuerdo con usted plenamente. Realmente creo que tenemos que dejar fuera las connotaciones políticas, los intereses personales y realmente pensar en país y, como le dije hace un momento, en el cumplimiento ortodoxo de la ley. Pero ¿no cree usted que esta denuncia, que me imagino usted debe haber asesorado a sus defendidos, debe haberlos asesorado a sus clientes, a Verde Soto y a Pita, ¿no cree que esto es seguir ahondando en este show, en este tirijale entre dos instituciones que deberían estar trabajando en un proceso que ya está instalado? Lamentablemente, Gisela, que hay una sentencia en la cual se ordena el cumplimiento de la misma en 2 días de ejecutoriada la misma, en la cual dispone justamente el violar el calendario electoral. Entonces, si es que los señores consejeros cumplen la disposición contenida en la sentencia, ellos van a incurrir en prevaricato, ellos van a incurrir en sanciones penales. Entonces, realmente en este tema, la asesoría justamente fue en ese sentido. Es decir, si cumplen, ustedes pueden ir presos. Entonces, realmente aquí hay un hecho que incurre en una conducta típica de como es el prevaricato y como es el tema justamente de obstaculizar un proceso electoral, hay que denunciarlo. ¿Cómo puede ahora la ciudadanía confiar en un proceso de comicios generales cuando las máximas autoridades de la función electoral mantienen pugnas y demandas entre sí? Esto ¿no sería mejor una asesoría jurídica hacia el camino de la solución, del diálogo, de conversar entre las dos instituciones, los líderes de las dos instituciones, para llegar a acuerdos y solucionar esto para que los ecuatorianos podamos confiar en las elecciones que se vienen? Justamente es lo que hemos pensado y es lo que se ha dialogado con mis defendidos, es en el tema que la ley tiene que imperar, es decir, pueden tener las conversaciones que puedan tenerlas, que deban tenerlas en pos de un proceso eleccionario transparente, que prime la seguridad jurídica y que, claro, todas conozcan las condiciones en las cuales se van a desarrollar estas elecciones, porque no puede ser que tengamos reglas anteriores que se cambien a conveniencia o tiempos que se cambien a conveniencia, ¿no es cierto? Hay que aplicar el principio de legalidad y sobre esa base, sobre lo que es legal, sobre lo que es constitucional, vamos adelante. Caso contrario, romper la ley por 1 o romper la ley por 2 o por 3 realmente va a hacer que el proceso electoral sea un desastre, no tenga credibilidad y pensemos en un fraude. Yo creo que el proceso electoral ya no tiene credibilidad y creo que la mayoría de los ecuatorianos sienten exactamente lo mismo. Y esto es justamente por estas acusaciones de ida y vuelta entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral y obviamente y sus miembros, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, abogado, por habernos acompañado. Con mucho gusto, Gisela, encantado. Una buena tarde.